Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Mi nombre es Germán Castro. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cuál es nuestra esencia? Antañón cuestionamiento tan viejo quizá como la especie misma. A ver, ¿existe alguna característica que nos haga sustancialmente distintos del resto de los animales? Podríamos intentar categorizar todas las respuestas con las que a lo largo de la historia hemos pretendido contestar dicha pregunta. Primero están las respuestas teológicas o creacionistas. Según ellas, lo que nos distingue es un origen divino y especial. En algunos casos, ni siquiera fuimos el primer intento. Por ejemplo, según el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, los dioses realizaron 2 modelitos fallidos de humanos antes de conseguir crearnos. Primero hicieron a los hombres de barro, pero eran débiles e incapaces de hablar. Luego lo intentaron con madera, pero aunque resultaron un poco más sólidos, carecían de entendimiento y sobre todo de gratitud hacia los dioses. Así que finalmente lo lograron con una masa de maíz blanco y nos hicieron a nosotros, los humanos verdaderos, sabios y agradecidos. Para la mitología mesopotámica, según el poema babilónico Euma Elish, los dioses crearon a los humanos no por amor, sino para aliviarse del trabajo. Tras una guerra divina, Marduk, el dios vencedor, decidió formar al hombre con arcilla mojada con la sangre del dios Kingu, quien había comandado las fuerzas del caos. La noción del hombre modelado por una divinidad aparece en muchos otros corpus mitológicos. En la griega, por ejemplo, Prometeo modela al hombre con barro y luego Atenea le insufla alma. En otras tradiciones, como la hinduista o la nórdica, el ser humano procede de una parte o de la esencia misma de los dioses, ya sea como emanación o descendencia o fragmento. Para algunas religiones, no solo fuimos creados por decisión de Dios, sino que también a su semejanza. La noción de que la humanidad fue creada a imagen de Dios, con un estatus único en la creación, es distintiva, claro, del judeocristianismo. Según estas religiones, somos una especie de réplicas terrenales de Dios y también los señores de la creación, claro. Textual. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la misma. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Claro, Génesis, capítulo 1, versículos 26 al 27. Según esto, pues, tenemos una semejanza ontológica y funcional con Dios. Nuestra racionalidad, moralidad, creatividad, en fin, serían un reflejo de atributos divinos y además, los humanos tenemos que asumirnos como los representantes de Él, de Dios, en la tierra. En segundo lugar, mencionemos las respuestas racionalistas. Se trata de una noción genérica que proviene del pensamiento griego clásico y luego fue reforzada por el humanismo renacentista. La razón, el logos, se pondera como la cualidad distintiva del ser humano. Esta respuesta constituye uno de los pilares de la cosmovisión occidental y parte desde Sócrates. Esto es, data al menos del siglo V antes de nuestra era. En el Fedón, Platón hace argumentar a su maestro que el ser humano es su alma, su psique, y que es inmortal por su afinidad con lo divino, a través, claro, de la razón.
El enfoque socrático-platónico sentó las bases del racionalismo occidental, reforzado después por Aristóteles, quien definió al humano como el animal racional, recuperado 2 milenios después por el humanismo renacentista. Aquí pienso, por ejemplo, en Pico de la Mirandola, en Erasmo de Róterdam, en Montaigne, Francisco de Vitoria. La idea de que el hombre se distingue por su capacidad de raciocinio sigue siendo un pilar de la filosofía hasta hoy. En el siglo XVIII, Linneo sistematizó el término, consolidando la visión del humano como una especie única por su intelecto, Homo sapiens. Lo cual nos lleva al tercer grupo, las respuestas biológicas o evolucionistas. Este término Homo sapiens, hombre sabio, hombre que piensa, fue acuñado, decía, por el naturalista y taxónomo sueco Carl Linnaeus en su obra fundamental Systema Naturae. Homo sapiens condensa la noción de que el ser humano es un organismo específico producto de un largo y complejo proceso evolutivo. Para estas teorías, la razón sería una diferencia de grado, no de clase. Charles Darwin mostró que el ser humano no es una criatura caída desde el cielo, ni una excepción en la naturaleza, sino el resultado de millones de años de evolución biológica, con facultades que emergen de procesos compartidos con otros animales. En su libro El origen del hombre, Darwin escribe, abro cita, el hombre, con todas sus nobles cualidades, con la simpatía que siente por los más débiles, con la benevolencia que extiende no solo a los otros hombres, sino a las criaturas más humildes, con su intelecto divino que ha penetrado los movimientos y la constitución misma del sistema solar, con todo eso, el hombre aún lleva en su cuerpo el sello indeleble de su humilde origen. Hasta ahí la cita de Darwin. Y bueno, hablando de humildad, en una cuarta categoría coloquemos la respuesta psicoanalítica. El hombre, como resultado de fuerzas intrapsíquicas, de procesos psicodinámicos. Sigmund Freud sostiene que el hombre es un animal pulsional, estructurado por el inconsciente, con la sexualidad posicionada como el núcleo del deseo y la motivación principal de la conducta, y atravesado por un conflicto constante entre sus deseos inconscientes, las exigencias de la realidad y las exigencias de la cultura. El humano no es dueño de sí mismo ni transparente a su conciencia. Y cada uno de nosotros tiene una vida anímica que, en esencia, es un combate entre Eros y la pulsión de muerte. En una quinta categoría coloquemos las respuestas existencialistas o fenomenológicas. El humano no tiene una esencia dada de antemano, sino que se construye en la vida a través de sus elecciones, acciones y experiencias. Pensadores como Martin Heidegger, ya en el siglo XX, y Jean-Paul Sartre defendieron esta tesis. Sartre afirma, por ejemplo, en El existencialismo es un humanismo. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él hace de él. Agregaría, por supuesto, un sexto grupo, las respuestas sociológico-culturales, según las cuales lo que define al ser humano no es la biología, tampoco es su psique individual, sino su capacidad genérica para crear cultura, símbolos, lenguaje, instituciones, ritos e inscribir su vida en ese gran marco. En lugar de ver al humano como un individuo aislado o una esencia fija, lo entiende como un ser simbólico y social, modelado por sus contextos históricos y culturales. Ernest Cassirer considera al humano como un animal simbólico y afirma que el hombre
no vive en un universo meramente físico, sino en un universo simbólico. El francés Pierre Bourdieu introdujo las nociones de habitus y campo para explicar cómo las estructuras sociales modelan a todos los individuos desde dentro. Y Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, en la línea hermenéutica, ven al ser humano como un ser interpretativo, constituido en el lenguaje y en la historia. Desde un ángulo afín, aunque con otra terminología, los pragmatistas como Richard Rorty y John Dewey y los constructivistas como Nelson Goodman entienden lo humano no como una esencia, sino como una invención sostenida por prácticas narrativas, descripciones revisables y metáforas vivas. La especie humana sería entonces una construcción contingente y relacional. Y desde una variante más lógico-formal, autores como Noam Chomsky o Douglas Hofstadter han propuesto que lo distintivo del ser humano radica en su capacidad de generar estructuras simbólicas complejas, como los lenguajes naturales, la gramática universal, o los sistemas recursivos de tipo lógico o matemático. En fin, Daniel Dennett teoriza que la evolución cultural ya supera con mucho a la evolución biológica. Hasta aquí, ¿cuál es el rasgo que caracteriza al ser humano? ¿Qué es el Homo sapiens? Según las teologías, un reflejo de Dios. Según los racionalistas, un alma pensante. Para los evolucionistas, un mamífero que aprendió a calcular. Según Freud, una criatura del deseo y el conflicto. Para los existencialistas, una nada que elige su ser. Y según la sociología, un animal que teje símbolos, instituciones y lenguaje para no perderse en el caos. Cada época ha tallado su propia esfinge del humano. Dios menor, razón encarnada, bestia refinada, sujeto escindido, proyecto abierto o ser culturalmente producido. Conozco también, al menos, otras dos respuestas que se cuecen en otra olla. La de Hegel y la del novelista ruso Vasily Grossman. Para el filósofo alemán, la gran diferencia entre el hombre y el resto de los seres vivos estriba en que el ser humano puede tener valores superiores a la vida misma. Vamos, ningún conejo se mata por amor. No se sabe hasta ahora de cacomixtle alguno que haya entregado su vida por un ideal. En cambio, abundan héroes que mueren por su patria, sabemos del despechado que se suicida por amor, el guarura que interpone su propio pecho entre la bala asesina y su custodio. En fin, bien podríamos etiquetar la respuesta de Hegel como idealista o ético-axiológica. Por su parte, para Grossman, el ruso, el hombre es el eslabón más desarrollado de la evolución de la vida hacia la libertad. Por supuesto, ambos planteamientos son cercanos a la postura de Carlos Marx, para quien el ser genérico del hombre está precisamente en el trabajo transformador, claro, siempre y cuando se realice de manera consciente y libre. Y quedan todavía otras respuestas a la pregunta por la esencia del ser humano. Un noveno paquete podría incluir las posturas tecnológicas o incluso posthumanistas que plantean que lo humano no es un destino cerrado, sino algo así como una plataforma biotécnica susceptible de expansión, fusión o superación. Autores como Donna Haraway, con su manifiesto Cyborg, o Yuval Noah Harari, sostienen que la especie humana está en un proceso de convertirse en otra cosa, mediante inteligencia artificial, neurotecnología o ingeniería genética. El rasgo humano distintivo en esta línea no es una esencia fija, sino la capacidad de autoproyectarse, de rediseñarse y exceder los propios límites. El ser humano es un animal en transición. Los títulos de los dos primeros libros de Yuval condensan esta tesis. El primero fue Sapiens, de animales a dioses.
y el segundo, Homo Deus. Una décima categoría corresponde a las respuestas ecológico-relacionales o ecofilosóficas. Aquí lo distintivo no es lo que nos separa de la naturaleza, sino cómo nos relacionamos con ella. Pensadores como Gregory Bateson o Timothy Morton proponen que el ser humano debe entenderse como un nodo en una red de interdependencia ecológica, no como un sujeto autónomo. En vez de buscar la esencia en la excepcionalidad, estas posturas enfatizan la relacionalidad, la simbiosis y la coevolución. El ser humano, entonces, no es el rey de la creación, sino un ser entrelazado con todo lo demás. Claro, esta postura se aproxima al pensamiento holístico oriental. Y para terminar, propongo una última respuesta. Quizá no muy agradable, pero cada vez más difícil de ignorar. Pienso que lo que distingue al ser humano es que es la única especie con capacidad de extinguirse a sí misma de forma deliberada. Ningún otro ser viviente ha desarrollado un poder de destrucción tan vasto, ni ha demostrado tal combinación de inteligencia técnica y ceguera moral. A diferencia de los desastres naturales o las extinciones masivas del pasado, la amenaza actual no proviene del cosmos ni del azar, sino de nuestra propia mano. Somos la única especie que ha construido los medios para su autoaniquilación. Armas nucleares, colapsos ecológicos, sabotajes tecnológicos, desinformación global. Desde que la humanidad desarrolló las armas termonucleares y las capacidades logísticas para desplegarlas a escala global, es decir, desde los años 50 ya del siglo XX, los bípedos parlantes tenemos la capacidad práctica de autodestruirnos. No se trata ya de un mito, no estoy exagerando, no hablo de castigos divinos o de una ficción apocalíptica, sino de un hecho técnico e histórico, de un facto. Se estima que con unas 200 bombas nucleares bien repartidas, bastaría para desencadenar un invierno nuclear con consecuencias catastróficas para toda la humanidad. 200. Bien. A nivel global, la estimación más reciente, enero de 2025, cifra la cantidad de ojivas nucleares en 12.241. El Homo sapiens dispone hoy de un arsenal con el cual es capaz de autodestruirse más de 60 veces. 60 veces. Pertenecemos a la única especie hostil y suicida con superávit letal. Tal vez haya que añadir un nuevo epíteto a nuestro nombre científico. Homo sapiens demens, el sabio insensato. O quizá para ser más claros, Homo sui interficens, el hombre que se mata a sí mismo.